Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la clase virtual planificada para hoy. Estamos ya finalizando el interciclo marzo 2018. La temática de hoy, de acuerdo al sílabo, es habilidades de lectura relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico. Un poco tratamos ya de relacionar dos grandes elementos de lo que es, en este caso, la profundización en la comprensión lectora. Entonces, por un lado, estamos revisando todo lo que corresponde a las habilidades de la lectura, pero esto a su vez directamente va a tratar de anclar en lo que es el desarrollo del pensamiento crítico. Dos grandes elementos categoriales en las que nosotros queremos conjugar para llegar a una situación más profunda de lo que nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Un poco tratando de revisar esto del pensamiento crítico, se han realizado investigaciones a nivel de país. Bueno, esta investigación se empezó en el año de 2013, cuando ya teníamos los primeros reportes de aquellos jóvenes, aquellos bachilleres, no podían tener esa facilidad de aprobar para el ingreso a la universidad. Es así que, luego de realizar todos estos análisis, por ejemplo, en la actualidad, bueno, a la fecha de julio 2017 más o menos, teníamos 370,000 jóvenes a nivel del país que no tienen universidad. Entonces ahí veíamos de que en ese año lectivo, en julio de 2017, más o menos, de acuerdo a nivel de país, teníamos 170,000 bachilleres que estaban tratando de buscar un cupo a nivel de universidad, pero el otro 50% en cambio son rezagos desde años anteriores que se viene manteniendo. Es decir, aquellos estudiantes no han tenido la posibilidad de acceder, no sé si el micrófono un poco ha estado desactivado, esperemos de que haya grabado. Entonces, este otro 50% los jóvenes venían rezagados año tras año acumulando, que no pueden acceder a la universidad. A inicios de julio de 2017 se tenía más o menos de 300,000 estudiantes a nivel del país que no tienen acceso a la universidad. Entonces, en esa investigación se determinó que los estudiantes tenían esta dificultad del pensamiento crítico para poder, en su debido momento, realizar las pruebas ENES, de acuerdo a cómo lo toman, y poder tener ese cupo. Entonces, producto de esa investigación es lo que estamos un poco tratando de analizar, cuáles son esas estrategias que tenemos que mejorar. Miren, en todo este interciclo hemos desarrollado grandes contenidos en un sentido gradual para poder nosotros llegar a este desenlace que es ya articular estas habilidades comunicativas con lo que es el pensamiento crítico. En algún momento les decía, pensamiento crítico, o sea, no nos importa, en este caso el estudiante, trate de un poco alinear a un enfoque, a una epistemología. No, el pensamiento crítico va mucho más allá. Cualquier, en este caso, análisis profundo, cualquier análisis crítico que dé el estudiante, eso es lo que nosotros queremos escuchar. O sea, nosotros no podemos decir si lo que tú dices está bien o está mal. Nosotros más bien queremos, a través de la expresión, a través del análisis, de la inferencia, trate el estudiante de dar a conocer cuál es su pensamiento crítico. Un poco ya para ir cerrando este interciclo queremos eso, o sea, justo tratar de, una vez desarrollado todas las habilidades en cuanto a la comprensión lectora, ahora nosotros queremos sí, estar muy encaminados a que cada estudiante, cada ser humano tiene
un análisis profundo de su pensamiento crítico. Por eso decimos, es innegable que la lectura y el pensamiento crítico guarden una estrecha relación. El desarrollo de las habilidades para la construcción del significado es inseparable del desarrollo de las habilidades del razonamiento, puesto que por medio de ambas se entrenan al estudiante a analizar el texto y en su conjunto evaluarlos. Dos elementos categoriales que tienen y guardan estrecha relación. Estas habilidades encaminan a que el estudiante desarrolle, exprese a través de su pensamiento crítico. Nosotros queremos un poco ya, como les decía, ir cerrando estas sesiones porque el pensamiento crítico es lo que realmente refleja como un producto luego de haber realizado todo el proceso de la comprensión lectora. Entonces ahí no podemos decir, sí, las habilidades comunicativas por un lado y pensamiento crítico por otro lado. Al contrario, las habilidades comunicativas son las que encaminan para que el sujeto como tal trate de dar a conocer el pensamiento crítico de un determinado campo del conocimiento. Un poco para ir tratando de entender ciertas habilidades de lectura, las mismas que podemos relacionar con el desarrollo del pensamiento crítico. Recuerden, cuando hablamos de tipos de comprensión lectora, teníamos la selectiva, la crítica y de comprensión. Entonces, un poco para tratar de ver, por ejemplo, tenemos una determinada habilidad. Aquí tenemos analizar. Cuando nosotros utilizamos el análisis para poder inferir, para poder inclusive tratar de entender un determinado texto, miren, de acuerdo a estos tipos de lectura, ¿cuál es la que nosotros damos mayor énfasis? En el análisis vamos a tratar de desarrollar lo que es la crítica. Ya vean, cuando hablamos de crítica, necesariamente relacionamos con el pensamiento crítico. No así con el anticipar. Anticipar las consecuencias de la misma forma. Eso habíamos explicado. Cuando usted utiliza un determinado texto o una lectura de imágenes, eso hace que a través de esta técnica nosotros al estudiante le solicitemos y le digamos qué es lo que puede pasar frente a lo que vemos en determinados elementos circunstanciales. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de desarrollar? Primero, tomando en cuenta el tipo de lectura crítica y el de comprensión. Vean, cuando nosotros anticipamos consecuencias, estamos tratando de desarrollar lo que es la parte crítica y la de comprensión. Entonces, un poco para que vayan cogiendo ciertos elementos para poder desarrollar las estrategias relacionadas a los temas de hoy. El argumentar, similar forma a la anterior. ¿Cuál es el tipo de lectura que nosotros debemos tomar en cuenta? Lo que es crítica y lo que es de comprensión. Y así nosotros vamos estableciendo ciertos elementos que directamente tienen que ver con la habilidad cuando nosotros aplicamos un tipo de lectura. En este primer bloque, cuando hablamos de buscar falacias, clasificar, comparar, deducir inferencias, miren, por ejemplo, en el último, de deducir inferencias, siempre estamos enfocados en la lectura crítica, para que tengamos en cuenta cuando nosotros vayamos a aplicar. Entonces, ustedes ya saben, cuando usted va a desarrollar con los estudiantes, dice vamos a analizar. Entonces, directamente cuando va a analizar, ya sabemos el tipo de lectura que nosotros vamos a desarrollar con nuestros estudiantes. Será la lectura crítica. ¿Ya? Pero usted dice, vamos a deducir inferencias como habilidad comunicativa. Entonces ya sabe qué tipo de lectura usted tiene que desarrollar con los estudiantes. En este caso, igual la crítica. Vamos a ver en un segundo bloque, de la misma forma. Tenemos, por ejemplo, el definir. Cuando nosotros necesitamos tomar en cuenta ciertos elementos teóricos con respecto a un X conocimiento, miren, ¿qué tenemos que
ver qué tipo de lectura. Tenemos la selectiva, tenemos la crítica y el de comprensión. En este caso, miren, los tres tipos de lectura vamos a desarrollar en la habilidad de definir. No así con desarrollar conceptos. Por ejemplo, el desarrollar conceptos no vamos a tomar en cuenta la selectiva, pero sí necesitamos profundizar en la crítica y en la de comprensión. Para que tengamos en cuenta, por favor, estas habilidades, de acuerdo a la tabla anterior, esta y la siguiente, podemos desarrollar con nuestros estudiantes para direccionar hacia un pensamiento crítico activo. ¿Sí? De la misma forma, tenemos descubrir ambigüedades. En el descubrir ambigüedades, ¿cuáles son los tipos de lectura que nosotros vamos a analizar? El crítico como elemento de análisis. ¿Ya? Y el descubrir contradicciones, vean, ahí están los dos tipos de lectura. Descubrir vaguedades, encontrar, formular hipótesis. Entonces necesitamos de que ustedes identifiquen la habilidad y el tipo de lectura al que nosotros podemos aplicar para desarrollar este elemento y relacionar con el pensamiento crítico. Entonces, una vez que nosotros ya en la práctica desarrollemos, por favor, podemos tratar de relacionar estos tres tipos de lectura dependiendo del tipo de habilidad que nosotros vayamos a utilizar. Vamos, y el último bloque. Miren, estas habilidades, alguien de pronto dice, claro, o sea, eso nosotros siempre realizamos. Sí, la realizamos, pero nosotros no utilizamos como procesos, sino únicamente como elementos muy generales. Hablemos. Cuando usted utiliza en un proceso de clase, utiliza el método inductivo. Y ahí tenemos lo que es la observación, la comparación, la abstracción y la generalización. Vean, acá estamos la generalización. Entonces, esto es una habilidad dentro de lo que es la lectura y esto podemos dar paso también a lo que es el pensamiento crítico. Entonces, cuando usted generaliza, ¿qué es lo que vamos a utilizar como tipo de lectura? Tanto la selectiva, la crítica y la de comprensión. ¿Sí? Luego dice hacer conexiones de las partes con el todo y el todo con las partes. Aquí también, si relacionamos con el tipo de lectura, vamos a ver en su análisis que puede participar la selectiva, la crítica y la de comprensión. Entonces, miren, estas habilidades en su conjunto la hemos utilizado, pero no hemos analizado como un proceso de habilidades para desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, ahora que ya sabemos, usted va a estar claro y decir, claro, si yo utilizo, por ejemplo, el distinguir, va a decir, el distinguir como una habilidad de lectura, puedo tratar de, con el tipo de lectura selectiva, crítica y de comprensión, relacionar y desarrollar lo que es el pensamiento crítico. Identificar y aplicar criterios de la misma forma. Aquí en este caso necesitamos la crítica y la de comprensión. Las analogías. O sea, por eso les decía, por ejemplo, las analogías, esto encontramos en las series verbales utilizadas en las 27 formas del ENES. ¿Ya? Encontramos las analogías. Pero como el estudiante no tiene desarrollado esta habilidad, han sacado puntajes bajos. Un poco haciendo un paréntesis. Hoy en día se ha dicho, ya no es obligatorio, ya no es un referente la prueba o los resultados del ENES. Y es verdad, las universidades ya no los toman en cuenta, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Cuando usted va a la universidad le va a decir cuáles son los resultados del ENES. Y de acuerdo a eso, si usted le da el puntaje, la universidad le va a decir, claro, su puntaje es el que nos va a dar como un punto de referencia y de acuerdo a eso le vamos a decir sí o no. Si su puntaje es alto, usted tiene mayor probabilidad de que se le pueda extender un cupo. Pero si su puntaje es bajo, simplemente le va a decir, sabe que por favor espere hasta cuando haya alguna disposición para poder recibir con ese puntaje. Entonces, entre comillas,
Entre comillas, ¿qué es lo que pasa?